Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa El Día por Telesistema Canal 11. Bueno, señores, la sociedad dominicana ha estado atento a una serie de situaciones que se dan en el sector salud. ¿Y quién más autorizado para hablar de este tema que el presidente, precisamente el presidente del Colegio Médico Dominicano? Saben ya que me refiero al doctor Zenén Cava. Buenos días, doctor. Gracias por venir. Saludos, doctor. Buenos días, Indira, Germán, buenos días. Como siempre, muy honrado de compartir con ustedes este espacio. El honor es nuestro, créalo. Doctor, ¿cuál es la situación del sector salud? El Colegio Médico ha estado realizando una serie de protestas, una serie de demandas, que no es precisamente como nos tiene acostumbrados los sindicatos y los gremios, que es por demanda de aumento salarial exactamente, sino por otras cosas que van más allá. Cuéntenos. Sí, ciertamente el Colegio Médico, desde la promulgación de la ley 8701, que fue en el pórtico de siglo, el 10 de mayo del 2001. Esa es la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social, la Ley 8701. Los que son un poquito mayores de 20 años recordarán, diríamos 25 años en adelante, el 12 de febrero del 2001, cuando una marcha que iba encabezada hacia el Congreso para oponerse a la promulgación de esa ley fue tiroteada, gaseada salvajemente por las huestes que dirigía en aquel entonces el general Candelier. Ahí vieron bofetadas, médicos que fuimos, porque yo estuve dentro de eso, tiroteados, en fin, ahí hubo todo tipo de atropellos, porque nos oponíamos a un tipo de ley que fue, tuvo su embrión no en República Dominicana, tuvo su embrión en Estados Unidos, en el Consenso de Washington, mediante el cual prácticamente por orden de los 3 gendarmes económicos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, se combinaban los países a seguir el modelo que había sido aprobado unos 14 años antes, porque aquí tenemos una sincronía histórica, como dice Bosch, aquí todo llega tarde, pero este modelo de descuasar el Estado, de pasar la salud, de pasar la educación, de pasar el agua, de pasarlo todo, a lo privado nació en Chile, de la mano de los Chicago Boys, George Stigler. Stiglitz es otra cosa, Stiglitz es premio Nobel y se opone a este modelo de mercado, y Milton Friedman. Ese modelo había sido cocido bajo la égida de Reagan y de la Thatcher, recordarse eso en la postrimería de los 70. Bueno, nosotros llegamos tarde, esa vocación por privatizar la salud que no pudo ser hecha con los acuerdos de stand-by de Salvador Jorge Blanco en los 80, tuvo que esperar más tiempo. Ese nuevo modelo de seguridad social mediante el cual se pasaba la salud a empresas privadas. Antes de eso el país se regía por un modelo de bienestar, un modelo keynesiano, el código trujillista de salud, que ciertamente ya no daba salida a todas las expectativas de una población creciente. Bueno, pasa la salud a las empresas privadas, le dejan al Estado los pobres de solemnidad, la salud se parte como si fuera una arepa, los subsidiados, los contributivos subsidiados, que nunca nació, y los contributivos. Sí. Obviamente, los que generaban dinero, con eso se quedó el empresariado privado. Con la masa. Con la masa. Sí. No nace de una vez, primero nacen los fondos de pensiones, que a esta altura de juego han podido asumir una cantidad astronómica de 800 mil millones de pesos. Mucho. La salud nace 7 años después, nace en el 2007, es decir, que a esta altura de juego tiene 15 años. Sí, primero fue la seguridad social. Sí, primero fue los fondos de pensiones, AFP, y luego el seguro familiar de salud. Sí.
Los llamados riesgos laborales, que ahora lo dirige el IDOPRIL, nacieron casi junto con los fondos de pensiones. Es decir, la Seguridad Social contempla tres situaciones. Los aspectos previsionales, como se le llaman a las pensiones, los aspectos de los riesgos que tú adquieres en tu trabajo, los riesgos laborales, y el seguro familiar de salud. Doctor, vamos a aprovechar ahora esa pausita que hace para hablando de salud, a Kenia. Hablando de hacer pasar a Kenia con un cafecito. El café, sí. Muchas gracias, sí, querido compañero. Y retomar también el tema, en cuanto al tema de la salud, que pienso que es sumamente importante. ¿Cuáles usted diría que son las consecuencias de esa implementación del tema de las ARS en el país, de acuerdo a la óptica del Colegio Médico Excelente Dominicano? pregunta. ¿Sabe por qué? Porque cuando se promulgó esta ley, vino antecedida de una retórica muy eufemística de que iba a permitir un escenario más solidario, sí, más universal. Más calidad. Más calidad, más calidez. Sí. Uno recuerda esos términos que se usaron profusamente. Y viene a ser que a 15 años esto se ha convertido en una gran pesadilla. Todavía este país sigue exhibiendo de manera ominosa indicadores de salud muy típicos de cualquier África subsahariana. Una mortalidad materna estratosférica, una mortalidad infantil que le sigue, unas expectativas de vida también muy precarias, apenas por encima de Haití, diríamos que de Honduras. En fin, que lo que se prometió no lo vemos ahora. En aquel tiempo, los médicos daban salud en los hospitales con determinado tipo de calidad, y a nivel privado estaban las clínicas que hacían negocios con las llamadas igualas. Igualas médicas. No existían estos conflictos que hay ahora. Difícilmente se veía una persona que se le negara acceso a determinado plan de salud. ¿Qué pasa ahora? Que como el norte de este modelo es lo pecuniario, lo mercantil, lo económico, primero está el dinero, después cualquier cosa. Por eso, estas mal llamadas administradoras de riesgo de la salud, porque lo único que administran son sus cuartos, por eso ellas acumulan originariamente su capital en dos formas. En primer lugar, negándole servicio a la población, más de 3 millones de personas que están afiliados a ese modelo de contributivo, le niegan servicio. Por ejemplo, no, yo no te doy esa receta, porque mire, esa receta... tiene un componente ahí que Indira usted lo puso con H, y lamentablemente esa receta, Indira va con la presión que el médico la manda, que me ha pasado personalmente con otros pacientes con la presión estratosférica por la nube, y yo lo mando y dice, mire, no, al 7 le faltó la rayita del medio. ¿Así? O usted no la escribió correcta, pero le faltó fue un acento. Sí, me ha pasado. Entonces se le niega la receta. O lo que es también muy común, no, ese médico no trabaja con nosotros. Ese médico nosotros no podemos despachar. Y tiene la persona que pagarlo de su dinero. Hay unos estudios de la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, que establece que los dominicanos pagan del 45 al 50% de sus bolsillos en salud, que es otro hándicap de ese modelo. ¿Qué otra cosa? El copago, el famoso copago. El copago, vamos a entrar al copago. El copago, sucede que estas personas pagan por concepto de una consulta, dice que 500 pesos, pero viene a ser que con todas las deducciones e impuestos, al médico le termina saliendo 360, 370 pesos por un paciente. Y viene a ser, ¿cuántas veces habrá subido la luz desde el 2007? En este año se ha triplicado. Por más que diga el gobierno, está triplicada la luz. Doctor, pero eso no es una duda que tengo, y imagino que muchos de los que nos ven también la tienen. De no existir el tema de las ARS, el copago, etcétera, ¿no dejaría eso a la discreción del médico, que yo te voy a cobrar a ti 3,000 o hoy voy a cobrar 5, etcétera? Porque a todo lo que yo veo esto, el usuario, el paciente, está en el medio de dos fuerzas grandes que cada una está jalando para su lado. Mire,
cuando nosotros decimos, porque eso nos retrotrae a lo que es nuestra consigna, no más ARS, no más FP, nos referimos no más a este modelo de ARS y no más a este modelo de AFP. Nosotros creemos que hay otras formas alternativas. Europa es un ejemplo. En Europa no hay ARS. Brevemente, ¿qué el Estado los asume, pero aquí el Estado, pero señores, de Europa aquí, el Estado dominicano es exitoso administrando cuando les da la gana, por supuesto. Cuando quiere. Pero tenemos SENASA tiene dos acá, el subsidiado y el contributivo. Sí. SENASA contributivo posiblemente la más exitosa de todas las ARS. Y la más grande, creo. Sí, la más grande y la más exitosa. No es humano, yo creo, la más grande. Ah. Pero SENASA subsidiado es la que va marcando el camino en términos, por ejemplo, de dar mayor cobertura. A propósito. Para todo. Inclusive SENASA contributivo se ha permitido, y no le estoy haciendo propaganda porque SENASA la creó el Colegio Médico. SENASA está en Estados Unidos, sí, afiliando personas. Tiene un plan ahí. Tiene un plan. ¿Por qué el Estado no asume las otras ARS y esa plusvalía que se obtiene? Esos beneficios que deja el hacer salud a nivel privado, porque eso, que son 72.200 millones de pesos aproximadamente, eso se puede invertir en afianzar la cantidad de la canasta de un plan básico que aquí es un tollo. Usted dice fortalecer más. Claro, ese dinero, en vez de usted privado agenciárselo para usted y ganar más, porque eso es lo que hace el capital, las ganancias las reinvierte para ganar más, hasta que sacan el capital y ya con la ganancia siguen ganando. Porque es un negocio, doctor. Ayer se conocía de una resolución que muchos celebraban y por eso le hemos invitado. Se habla de la reducción de un 50% del copago y al propio tiempo se habla de un aumento de la cápita, o sea, lo que paga cada afiliado a su ARS de 1.300 y tanto pasaría a 1.400. Ajá. 1.420. Exacto, un aumento como de 162 pesos. 162. Hablen un poco de esto. Bueno, es el segundo aumento este año. Cuando comenzó el modelo, la gente pagaba apenas unos 600 pesos. A esta altura de juego llevamos 1.420. 1.400. Sí, mucho más de la mitad. Se ha aumentado casi en un 150%. Eso no se discutió, las otras se discutían, se hablaba. Esto fue así como secreto. Rápidamente, secreto. Porque hay una presión que la tienen la sociedad dominicana. Se discute, pero se discute de manera rauda, media sancochada en el Consejo. A veces la gente vota y no sabe ni por qué vota. El hecho es que este año ya van dos aumentos. El primero que se produjo en el pórtico del año, 52 pesos aproximadamente con unos 20 centavos se produjo. De eso, quiero aclarar que de esos 52 pesos, ¿usted sabe cuánto se le dejó? Ese primer aumento fue para reajustar honorario de los médicos. Reajustar, no la consulta, que sigue costando 370 pesos, reajustar algunos procedimientos en un 30% y los internamientos en un 20%. Pero oiga bien, de ese aumento de 52 pesos, el 48% fue para las ARS y se dejó para la salud de la gente un 3 a 4% y el resto para el aumento de los médicos que lo están escamoteando, que por eso es que estamos en la calle de nuevo. Este aumento de 162,33 sucede, de ese aumento los empleadores, sépase bien, la gente piensa en su imaginario, que cuando se habla de empleadores son las grandes empresas, señores, a la luz de la realidad, los grandes empleadores son las pequeñas y las medianas empresas, son pequeños y medianos empresarios, los mayores empleadores, inclusive ya usted contrata a una empleada doméstica y ya usted tiene que pagar seguro. Entonces, sucede que esos 162,33, 113,49 lo va a pagar el empleador y el empleado tendrá que poner de lo propio que le va a dar a él, es decir, mira, mejórame la salud, sí, pero paga más. Entonces, ahora la gente va a tener que pagar casi 50 pesos más. El empleado y el empleador van a pagar más. Sí, el empleado y el empleador van a pagar más. ¿Qué es lo ominoso de este modelo? Que no tiene salida.
porque todas las mejoras, entre comillas, que se hacen es a costa del propio empleado y del empleador. ¿Qué clase de seguridad Para un tú me estás grupo de hablando? ARS. No se está hablando de solidaridad. Solidaridad para los que pagan, pero los que están obteniendo beneficios por solamente intermediar. Porque yo quiero que ustedes me digan, como decía la pregunta que me hizo Indira al principio del programa, ¿se puede vivir sin ARS? Sin estas ARS sí podemos vivir, porque en otros países, este es de los pocos países junto a Chile y Colombia que existe este modelo, de los poquitos países. Entonces, esta intermediación que fue una suerte de zángano que uno se encontró, porque yo pienso en los reyes de Inglaterra. Los ingleses pagan esta familia real, que no da un golpe ni de tambora, pero aquí le pagamos al sector financiero una administradora de fondos de pensiones que no hacen nada, en términos reales no aportan, sino que quitan, y pagamos una mal llamada administradora de riesgo de la salud, que lo único que hacen es intermediar entre un médico y un paciente. ¿Qué necesita haber entre un médico y un paciente? Una situación acuciante que tiene el paciente o usuario, y un facultativo que lo entienda con el suficiente humanismo para atenderlo. Este intermediario que ha venido a llevárselo todo. Por ejemplo, del último aumento, ¿ustedes saben cuánto se van a llevar ellos? 101 pesos. De los 162. De los 162, más del 60%, otra vez de nuevo. Entonces estamos enriqueciendo los bolsillos de esta gente cada vez que se hace un aumento, pero no hay un Pero también aporte. anuncian un aumento, perdón, Indira, a 2 millones de pesos. Sí, pero eso para la enfermedad va a salir, usted catastrófica. sabe que del 48.69% que va a poner el empleador y el empleado, porque 101 son para ellos, para no hacer nada. Esos 2 millones, más la cobertura de trasplantes renales, más medicamentos de alto costo, sobre todo en oncología, todo eso va a salir de ese 48% que usted lo puso y su empleador, no del resto, que son 101, que va para las arcas de ellos, para su bolsillo. Y que Senasa ya lo había anunciado sin necesidad de aumentar la cápita. Sí. Doctor, yo quiero retomar el tema de la intermediación, de algún organismo que juegue el rol de intermediario. Vemos, por ejemplo, en las consultas que uno va a un médico y le cobra. El médico cobra por la ARS, pero cobra aparte al usuario. Y eso obviamente es ilegal, porque se supone que está recibiendo dinero de lo que le corresponde por estar con la ARS. ¿Cómo se debería de regular o cómo regularía el Colegio Médico Dominicano y las propuestas que ustedes tienen ese tipo de situaciones que cada vez más son más recurrentes? Vuelvo a otro modelo, al modelo europeo, al costarricense, al canadiense. Porque en medio, disculpe, de todos esos modelos, los médicos también le están quitando por un lado. Yo le voy a hacer, miren, yo voy a plantear algo. El copago es odioso. Copago quiere decir que tú tienes que pagar 1.420 de ahora en adelante de tu salario por un seguro de salud, como se le llama, y cuando tú llegas al médico sucede que tienes que sacar más dinero. 3.000, 1.500, 1.500 que pagan la mayoría de copago. Habla 1.500 de copago, pero el médico cobra 3.000 y 4.000. La mayoría cobran 1.500, 3.000 una pequeña parte, hay algunos que cobran hasta 5.000. Y hay algunos que no cogen ningún seguro. Y hay algunos que no cogen seguro. Ningún seguro. Mire, somos el jamón del sándwich. ¿Qué le quiere decir eso a ustedes? Yo sostengo y mantengo que ese modelo es infuncional, porque sucede que quien más gana. Señores, miren, hay que ponerse en la cabeza de un médico que se ha ido y ha hecho 2 y 3 especialidades afuera. 20 años de estudiante. ¿Quién le pone costo? Miren, yo les voy a decir una cosa a ustedes como programa. Indira, que es la más joven aquí, y a ti, Germán, que te conozco desde hace mucho, y qué decir de Eddie. Ustedes son una marca. Ustedes son una marca ya. Y cuando ustedes van a negociar con alguien, a concertar, su trabajo intelectual con alguien, ustedes se cotizan. ¿Quién le pone al ejercicio de una profesión que te ha costado y a tu capacidad, a tu competitividad, quién le puede poner precio? Yo creo
Y vaya, qué precio. ¿Por qué las ARS se lo ganan todo en desmedro de el prestador, pero en desmedro del paciente? Porque yo creo que el gran éxito de las ARS ha sido poner a los pacientes a pensar que el malo es el médico. Sí. Que el malo es el médico cuando ellas se lo llevan todo. El médico tiene que preservar una consulta de calidad. Tú no vas a entrar a un consultorio sin aire acondicionado en este estival que ha roto todos los récords, en este verano insoportable. Imagínate tú en un consultorio. No. Ese médico tiene que pagar electricidad, tiene que ambientar, tener un escenario confortable para el paciente y para él, pero tiene que pagar una secretaria que sea atenta. Tiene que pagar comunicación, telefonía, tiene que pagar papelería, paga impuestos sobre la renta. ¿Ustedes creen que recibiendo 360, 70 pesos por paciente va a llegar? Mire qué es lo que pasa, Indira. Si este modelo, si el médico no cobra copago, terminaremos siendo, como de hecho es hacia allá que conduce el modelo, Este modelo que descuasó el Estado conduce a la proletarización de los profesionales, a la depauperización de los médicos, a convertirlo en empleados de ellos por lo que a ellos les dé la gana, como de hecho está ocurriendo. Ahora se han inventado el llamado plan sombrilla en las clínicas, la propia clínica haciéndole el juego a las ARS porque no pueden. Entonces, asumen hay pediatras ganando hasta 20,000 pesos en algunas emergencias. ¿Cómo? Eso es peor que el salario mínimo, creo que está en 21,000 y a un pediatra le pagan 20, es hacia donde se dirige el modelo. ¿Qué va a pasar entonces? Que ni médicos ni pacientes van a recibir atención de calidad. ¿Saben por qué no van a recibir atención de calidad? Porque lo que le interesa a la ARS no es tu bienestar, eso no es verdad, lo que le interesa es optimizar sus ganancias, porque esa es la lógica, doctor, del capital. Hay muchas quejas en el chat de tanto el tema de la discrecionalidad que hay entre médicos y pacientes, así como del trato que le dan algunos médicos a los mismos pacientes. Hay una persona que dice, Carlos Martínez, por ejemplo, ustedes ya no tienen pacientes, tienen clientes. ¿Qué usted le diría a esas personas que piensan de esa manera por experiencias que han vivido en las salas? Yo creo que él está errando el tiro. Es que el modelo el Estado se lo dejó a lo privado y los médicos estudian para vivir de la medicina. Y los médicos cobran caro porque las ARS, al señor Carlos le digo, señor, una ARS le paga a un médico menos de una jumbo y una pequeña. Eso es lo que le da una ARS por verlo. Depende del sitio. A un médico que ha ido a Estados Unidos, que ha aprendido 2 y 3 idiomas, que tiene que mantenerse actualizado. ¿Usted sabe cuánto cuesta un congreso en el interior del país? Casi $2,000, de esos que se hacen en Bávaro, y ese médico tiene que actualizarse y está suscrito a internet y todo. Entonces, ¿qué quiere el señor Carlos? Que lo vea, que un curandero, ese le va a cobrar poco. Le va a cobrar menos. Doctor, finalmente, en un tuit, díganos, ¿cuál es la actividad que tienen mañana? Bueno, mañana nosotros estamos tirados a la calle al medio, dicho así en términos coloquiales. Pero no están tirados los médicos, nosotros no estamos pidiendo aumento salarial, estamos tirados con la población, estamos tirados con los colegios de abogados, con el colegio de bioanalistas, con los laboratoristas, con el colegio de enfermería, con los frentes estudiantiles, FAPRO, UAS, con la Asociación Dominicana de Profesores, con la Coalición por una Seguridad Social Digna. Los cañeros van a marchar con nosotros. La población en sentido general, yo creo que va a ser una marcha que va a marcar un hito, que va a ser historia. Nosotros tenemos en planes hacer temblar el Cibao, porque todo se encamina a actividades mucho más grandes. Gracias, doctor. Tenemos que irnos a una pausa. Muchas gracias por estar aquí. Regresamos en breve con más del día. Bien. Gracias. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.